A reading from the Acts Lectura of the de los Hechos Apostles. de los Apóstoles. There was an attempt in En aquellos Iconium días, al by both the producirse Gentiles en and the Iconio Jews, conatos de together with parte their de los leaders, gentiles y de to los attack judíos, and a stone sabiendas de las Paul and autoridades, Barnabas. empezaron a moverse con They intención realized de that if maltratar they fled y to the apedrear a like-minded Pablo y cities of Bernabé. Lystra and Ellos se Derbe, dieron cuenta de la and to situación y surrounding se escaparon a countryside, Licaonia, where they a las continued to ciudades de proclaim Listra y the good Derbe news. y a los alrededores, donde At predicaron el Lystra there Evangelio. was a crippled man, Había en lame Listra un from hombre birth, lisiado y who had cojo de never walked. nacimiento que nunca He listened había to Paul podido speaking. andar He y looked estaba intently, siempre sentado. saw that he had the Escuchaba faith las to be palabras de healed, Pablo y Pablo, and viendo called que out tenía in a una loud fe voice, capaz de "Stand curarlo, le straight gritó on your feet." mirándolo, levántate, ponte He derecho. jumped up El and hombre dio began un to walk salto y echó a about. andar. When the crowd Al ver saw lo que Paul Pablo and había Barnabas, hecho, el they cried gentío out in exclamó like-minded, en la lengua de "The gods have Licaonia: come down to us dioses in human form." en figuras de hombres han They bajado called a Barnabas visitarnos. Zeus and A Paul Bernabé le Hermes, llamaban because he was Zeus the y a chief Pablo Hermes, porque se The encargaba de priest of hablar. Zeus, El whose sacerdote del temple templo was de at the Zeus, entrance que to the estaba a city, la entrada de la brought ciudad, oxen trajo a and las garments puertas into the gates, toros for adornados he, con together with the guirnaldas, people, y con la gente intended to quería offer sacrifice. ofrecerles un sacrificio. The apostles, Barnabas and Paul, Al darse cuenta los tore their apóstoles garments, Bernabé y Pablo, went se to the city, rasgaron and el rushed out manto into e the crowd, irrumpieron por medio del shouting, gentío "Men, gritando: why are hombres, you doing ¿qué this? hacen? We are of the Nosotros same somos race as mortales igual que human ustedes. beings. We proclaim Les to you the good predicamos la news, buena that you noticia should turn para from que your dejen los idols dioses to serve falsos God, y se who conviertan made al Dios heaven vivo, and the que earth, hizo el cielo, la sea, tierra y and el all mar that is in y them. todo lo que contienen. In past En el generations, pasado he dejó allowed que all cada Gentiles pueblo to go siguiera their su own camino, ways. aunque Yet, when he siempre se saw dio a his goodness, conocer por sus he did not leave beneficios, them mandando without la witness. lluvia y For las he gave you cosechas a su rains from tiempo, heaven, and dándoles fruitful comida y seasons, alegría en and abundancia. filled you with nourishment Con and estas gladness. palabras disuadieron al Even gentío, with these words, aunque they scarcely a duras restrained penas, the crowds de from que offering les sacrifice. ofrecieran sacrificio. Verbum Domini. Not to us, O No a nosotros, Señor, to your name no a we give nosotros, the glory. sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Not to us, O Lord, No a nosotros, not to Señor, us, no a but to nosotros, your sino name. a tu nombre da la gloria. Because Por of tu your bondad, truth and your mercy, por tu lealtad. why should the ¿Por qué han de pagans decir say, las "Where is naciones, your God?" dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la Our gloria. God is in heaven. Nuestro Dios está en el Whatever cielo. he wills, Lo que quiere lo hace. their idols Sus are ídolos, en silver cambio, and son gold, plata y oro, the handiwork. hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la May you be gloria. blessed by the Lord, Bendito seas who del made heaven Señor, and que earth. hizo el cielo y la Heaven tierra. is the heaven El of the cielo Lord, permanece al but the Señor, earth la he has tierra given se to la ha his dado a people. los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. The Holy Spirit will teach El Espíritu Santo será quien lo enseñe todo y les vaya recordando lo que les he dicho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "Whoever has my el que commandments sabe mis mandamientos y los is the guarda, one who loves me. ese me ama. Whoever loves me Y al que will me be ama, loved by my lo amará mi Father, Padre, and I will love y lo him amaré yo, and reveal y me myself to him." mostraré a él. Judas, not Iscariot, Le dijo Judas, no el Iscariote, Master, Señor, then what happened ¿qué ha that you sucedido para que te yourself to muestres us, a not to nosotros the world? y no al mundo? Jesus answered Respondió and Jesús y les dijo, Whoever loves el que will me keep ama my word, guardará mis palabras, and my Father y will mi love Padre him, lo amará, and we will y come to vendremos him and a make él our y haremos morada en él. Whoever does not El love que no me me does not ama keep my word. no guardará mis palabras. The word you hear Y is la not palabra mine, que están but oyendo no that es of mía, my Father who sino sent del me. Padre que me envió. I have told you this Les while he hablado de esto para que the Advocate, estoy the Holy Spirit, ahora the que estoy a Father su will lado. send in my name, Pero el defensor, el will Espíritu teach you Santo, que everything, enviará el Padre en mi remind nombre, you of all será that I quien told you. se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Domini. Our dearest Lord makes Nuestro Señor distinction hace una distinción who loves him entre and quien le ama love him. y quien no. You remember that one time ¿Recuerdan esa vez he said that it's not en those que who dijo call que him no es aquellos que le Lord, llaman Lord, who will enter the Señor kingdom of que heaven, entrarán but en el the one who- reino de los cielos, sino the will aquel of my Father. que hace la voluntad de mi Padre? And he is saying the same Y thing está today diciendo in él lo this mismo passage hoy by en making este this pasaje distinction. al hacer la Again, between distinción who loves him entre and quien le not ama y loves quien no. Whoever loves me will Aquel keep que my me word. ama guardará mi palabra, Whoever does not love me el does que not no me keep ama my words. no guardará mis palabras. So the difference between Por lo tanto, who la loves the Lord diferencia and who entre does amar al not Señor y is no whether or not es one keeps the Lord's si uno word, guarda las palabras del Señor o whether no, or not one keeps the si Lord's uno guarda commandments, los mandamientos del whether Señor or o not no, one si keeps the uno precepts, guarda los preceptos de la iglesia o or no, whether or not one o si keeps uno the counsel guarda or los entrusted to the consejos individual que le for confía one's path. el Señor to al holiness. individuo en su camino So it's hacia not la enough santidad. Por lo tanto, no es to go to suficiente church every el Sunday ir a or la even iglesia every day. todos los domingos, It's not incluso a enough to diario. appear No es and to suficiente el look holy, aparecer o aparentar even though ser that's the easiest santo, part. a pesar de que esa es la parte It's más not fácil. enough to go No to es read so suficiente el many, ir solid and good spiritual readings or a leer many buenas spiritual lecturas conferences, or espirituales even, I o dare asistir say, a to watch conferencias EWTN. o el incluso ver la not enough to just do EWTN. that. No es suficiente hacer eso. You know, all those things I've just mentioned Todas are esas very cosas que good acabo de and mencionar very, son necessary muy buenas for our y growth necesarias in relationship para with nuestro God. crecimiento en the relación same con Dios. time, Pero al mismo tiempo, Heard lo que hemos what escuchado, we've learned, lo que hemos aprendido, what we've read, o lo que hemos or leído, what we've been taught o lo que se nos ha must be enseñado, applied tiene que ser to our aplicado particular, a concrete nuestro, life, you know, from nuestra day vida to en day. particular, de un día al otro. And when we do, Y cuando lo then hacemos, we're telling God we love Him. estamos diciéndole a Dios When we do, then que we're estamos con Él. witnessing El to those Señor around us, even está those siendo around the testigo de world, aquellos a nosotros that we truly en el love mundo, que God, nosotros who is también the source adoramos a of our Dios, true happiness. que Él es la fuente de nuestra felicidad. You know, it's like a man and a woman Es como un being in hombre love. y una mujer enamorados Beginning of their al courtship, comienzo de su, you know, one say to each other de su many relación. times, Frecuentemente se dicen, te amo, once they tell that, I love you, I love you. yo te amo, yo te amo. But if that relationship Pero en only esa remains mere relación words and never solo goes se queda en into palabras, its practical nunca proof of their pasa true love, a prueba de su especially verdadero after they're amor, married, sobre todo después de there's this casados, aspect of porque hay este gotta aspecto prove it, de si uno tiene you que truly love me, verdaderamente so forth, probarlo, then that love is superficial. y entonces el amor es and superficial, si it's es not así. deep and it can No even es be fake, profundo e incluso if puede it's ser just merely el on the- destino o es on the tan mere solo words, level. las meras palabras. Same thing with our relationship. Lo mismo con nuestra You know, I relación can con tell- Dios. Yo I puedo can tell God I love him decir all day,
a Dios que le amo todos los días, and yet it's possible y sin that I embargo don't es keep posible His que word. no guarde yo sus It's palabras. possible that I don't Es keep His posible que yo no commandments or guarde His sus counsels mandamientos for o me. sus consejos conmigo, And there's y another sin embargo hay point otro I wanted to punto que consider quiero here that I want us to mencionar consider here. aquí, How one cómo keeps es que God's uno word. puede guardar las palabras de Dios. And, you know, one Y either really keeps o God's bien word, uno or one guarda las really palabras does not keep o God's uno word. no. And I don't need to go Y into yo no tengo que entrar whether one más keeps God's en word. cómo uno That's guarda pretty las palabras de Dios. self-explanatory. Yo creo que esto se explica But the fácilmente one por sí the mismo. one who does Pero not keep God's el que word no guarda las palabras de Dios may be divided quizás further esté dividido más allá into 4 different entre categories. 4 diferentes categorías. And that is Y first es, primeramente, is due to one's es aquel que ignorance. es ignorante Due to one ignorance, a which causa means de la that ignorancia de cada uno, one is truly porque and really uno verdaderamente ignorant, estaba ignorante on how en or cuanto what a cómo to keep o God's dónde word is about. guardar Maybe one is la just, palabra de Dios. Quizás again, uno truly ignorant verdaderamente of sea what the commandments ignorante are, or what de the lo que son los precepts of the church are, mandamientos or what the o los counsels preceptos de la iglesia o los consejos what the responsibilities o las of one's responsabilidades state in life are. de la vida de Really uno. due to Eso es ignorance. algo verdaderamente por Um, ignorancia. And with that, Y con eso it's always fixable siempre es algo by arreglable forming ourselves, al by doing formarnos some readings, by por hacer studying más and so lecturas forth, o to try to estudiar para have our, tratar de minds tener be formed nuestra mente properly. formada apropiadamente. So that's the first Por lo tanto, category, esta es la primera is due to categoría, one's ignorance. es debido a la And the ignorancia. second category La is segunda due to categoría one's es weakness. a causa de la debilidad And de this uno. means that Esto se quiere I'm decir, trying to keep God's estoy word, tratando de mantener la but palabra de Dios, I'm de falling guardarla, again and pero again nuevamente estoy cayendo una y otra vez. And my falling Y el yo is not caer that I have no malice es in my que heart against tenga God. I don't malicia en have mi corazón, hatred no, toward God. contra Dios. I No don't tengo have malice odio toward contra God. Dios. It's simply due to my Sencillamente weaknesses. es mis So in other debilidades. words, Es decir, I've learned enough he aprendido lo different lessons, suficiente different readings, por medio de different diferentes types of lecciones, formation, but I lecturas, have, formaciones, let's say, weaknesses of pero the podemos flesh, decir que tengo or debilidades de la weaknesses of carne attitudes, or whatever o de la it may actitud be. o de lo que sea. And this is when our Y es confessor or ahí our donde nuestro spiritual director confesor o really director helps us espiritual tremendously, or nos it ayuda doesn't have to be any of those, tremendamente, no maybe tiene que just ser a ninguno close de friend, esos, sencillamente un or buen somebody that amigo we know, o alguien que conozcamos really wants que verdaderamente our best. quiere lo mejor para That nosotros, when they give que us words cuando of nos dan encouragement, when they give us palabras words of de hope, aliento, de help us esperanza, tremendously. nos ayuda muchísimo. Again, this group, due to Nuevamente este grupo por su debilidad trying to son, keep God's word, están these tratando people de who guardar la truly palabra love the de Lord, Dios y aman al and they're Señor trying verdaderamente y to están overcome tratando their de weaknesses with the help of sobreponerse the Lord, a and- sus and if they debilidades keep con trying, que ayuda del Señor y están will tratando y a la larga, God con la will ayuda de overcome Dios, whatever weaknesses se sobrepondrán a las debilidades que tengan. First, Por lo ignorance tanto, primeramente la Second, ignorancia, is due to weakness. la segunda razón es por And third debilidad, por tercera is, motivo, el tercer motivo es This group este grupo be, I would say, leaning que diría que toward está not loving inclinado the Lord, or hacia not no keeping querer God's al word, Señor, and maybe al no this guardar is las due to palabras their de Dios coldness. a is causa due de to su their frialdad, de su indiferencia. Coldness and indifference. La It's like frialdad saying, o indiferencia es como well, that's the decir, way I am. bueno, así soy, Well, that's the way I am. así I es can't como help soy, no puedo it. I can't evitarlo. help it. I No was born puedo this way. evitarlo, This is nací how it's been así, like for me así es growing como he up. sido This is siempre how it's mientras been yo like when I went crecía, to school. así era como yo era en la escuela. Can't help it. I No simply puedo cannot change, evitarlo, and sencillamente no most puedo likely I cannot evitarlo change. y quizás no cambie. And there's really no hope. Y no hay esperanza para You know, mí. This is what Esto es algo this group of people are que saying este in a grupo way. de personas dice, Maybe not out loud, but quizás internally. no tanto a voz Coldness alta, and pero indifference. internamente. And all those sayings Esa are esperanza, lies. estas son All those mentiras. are lies. Estas We son all can mentiras change still porque todos podemos with the help cambiar of God. As con long as la we're ayuda still de Dios. alive here on Si earth, todavía estamos vivos God continues en la tierra, to Dios give us, continúa opportunity dándonos to be oportunidades and para to ser have, convertidos our will to be y in tener que nuestra conformity with the voluntad will of God. esté de conformidad con And if we don't la do voluntad de anything Dios. Y si no when we're in this hacemos category nada of cuando estamos en coldness or esta indifference, categoría de frialdad then we o may let indiferencia, ourselves further quizás down podamos
to really not going to keep God's words. no In dejarnos other words, we're really letting ourselves further down guardar la palabra de to the Dios point más. of hating Lleguemos al punto de odiar a Dios To the hasta, point of hating inclusive hasta odiar a Dios. And this is what Satan Y esto and es lo his que minions Satanás want us to go that path. Quiere que nosotros vayamos por ahí. So the final category, Por lo tanto, la categoría again, final, the four the las first 4 three, categorías, las primeras ignorance, 3 son ignorancia, debilidad, the third one is y la coldness and tercera es indifference. frialdad And the o fourth indiferencia. category, Y the la final cuarta one, categoría, la última, would be due sería to being a obstinate causa de and ser malicious. obstinado o malicioso. Obstinate and malicious. Obstinado o People in this malicioso. La category gente are really de esta making categoría choices están tomando decisiones not to love God, para no amar a Dios, not to para keep His no word, guardar not sus to palabras, do the Father's para will. no hacer la voluntad del Padre. Now we may consider Quizás consideremos, perhaps even like quizás incluso en la primera lectura, San Pablo y Bernabé on a mission salieron en una misión carrying out the Lord's will for y them llevar la palabra de Dios a ellos, por ellos. Pablo, for his conversion. antes de su We may conversión, think, or the quizás people may think at pensemos, that time, o la gente de you know, aquella he época is so pensó, obstinate, he él is es so una persona tan malicious obstinada, tan maliciosa in what he did. en lo que él hizo. But then eventually we learn Sin embargo, how a la larga he nos was. enteramos de lo ignorante Christ, que era who he acerca de is. Cristo, de quién es. And so once the Y Lord por lo tanto el intervened, Señor, you know, he cuando Él responded intervino, to respondió being converted to the change a of ser heart, convertido al become, cambio de corazón y the convertirse one whom God en has chosen aquel from the beginning, a quien apostle Dios to ha the escogido desde el principio, un So when we apóstol think para about los these gentiles. four categories, Cuando pensemos en estas those who 4 are categorías, obstinate, those who are estos son los malicious, obstinados, los maliciosos. Quizás nos sintamos tentados en cuestionar o quizás pensar que esas personas no tienen esperanza. No tienen estas personas de ser convertidos. No tienen oportunidad de ser cambiados. Is that the case? ¿Y es ese el caso? Of course not. Por supuesto que no. God's grace and His La love gracia and de mercy Dios y su amor y misericordia infinitely stronger than son any infinitamente stony, más fuertes cold heart. que ningún corazón frío. I love the dialogue Me encanta el diálogo Saint que Faustina write in her Santa diary. Faustina There's, escribe en su diario. Hay dialogues, maybe varios 4 or 5, I diálogos, don't remember the number. 4 o 5, no sé, But the no one I recuerdo, remember this morning, pero el que yo recordé esta mañana homily, cuando preparaba this esta dialogue, homilía, this este conversation diálogo, esta between the conversación merciful entre God el Dios and the misericordioso soul who's y in el despair. alma que está desesperada. And God would constantly Dios encourages the soul constantemente not to nos fall into alienta despair, a no caer en desesperación and that all is lost. y que todo está God perdido. is constantly Dios trying to remind the constantemente soul está tratando that de the soul is recordar not al lost. alma de que All todo is not no yet está lost. perdido, que And the Lord todavía no se ha constantly perdido seeks todo, out these strayed y Dios está souls. tratando estas almas perdidas o And, semi perdidas, y The dialogue is worthwhile el to read diálogo and meditate, vale la pena leerlo, especially when we're in meditarlo, despair, or sobre perhaps todo when cuando we're going desesperemos through despair. o cuando estamos en camino de I'll desesperarnos. read this because it's No too voy a long, leerlos todo but porque I'll es just muy give you largo, the number. pero les daré el The número. paragraph number is El párrafo es 1486 in the diary of 1486 Saint Faustina. en el diario de Santa Again, Faustina. it's paragraph Es el 1486. párrafo It's the 1486, conversation between the es la merciful conversación God entre el and with Dios the soul misericordioso who's in y despair. el alma que está en desesperación. And the gist of the dialogue Y lo que dice is el that diálogo God es que does Dios everything, I mean hace todo, everything, to reach out to the para soul, alcanzar el alma, to respond para to que His responda mercy, ese to alma, respond to His love. para que responda a su He even makes a misericordia, point of a su reaching amor, out, e even incluso when the soul trata isn't responding. cuando el alma no esté respondiendo, Even when the soul is incluso not cuando el alma cooperating with no His esté grace, cooperando con su gracia. in a way, Dios, exert de himself cierto modo, to the point hace that un the soul would know ejercicio para que exactly at el that alma moment sepa exactamente that en ese this is momento God making que this este effort out of Dios love, es out of el mercy. que hace este And esfuerzo also, por at that amor, time, por the soul misericordia. knows Y en este exactly momento el alma sabe this is it. que este es. This is the final moment, Este es el momento one's final de la vida de one's uno, opportunity de la to oportunidad de respond. uno para responder. God will not Y Dios no force
forzará su voluntad sobre las almas, porque Él continuará respetando nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, para que no esté en conformidad con Él. No, hay que hacer eso voluntariamente uno. Y el diálogo, lo que sucede es que Él habla acerca del hecho de que si el alma incluso hace una movida pequeña, quizás digamos que uno esté paralizado o uno no puede hacer nada o no puede hacer mucho de nada, y quizás lo único que la persona pueda hacer es hacer mover una ceja. Quizás si el alma está haciendo eso como signo de que sí, Dios te quiero, o sí, Dios tráeme a ese camino. Ese pequeño movimiento del alma en respuesta, lo que sea el movimiento de una oreja, Dios reconocerá eso y sabrá que el alma está respondiendo y hará todo lo posible el alma dando gracias de su misericordia y amor, Dios, para traer a esa alma a la esperanza y a la salvación eterna. Por lo tanto, nunca nada es sin esperanzas. Nada es sin esperanzas en esta vida. Incluso el pecador más duro todavía tiene la oportunidad de tener un cambio de corazón para decidir amar a Dios guardando su palabra. El que me ame a mí, dice, guardará mi palabra. Aquel no me ama, no guardará mi palabra. Que Dios y su gracia y las oraciones de nuestra Señora nos traigan a amar a Dios al mantener su palabra cuando no estemos con Él, y cuando amemos a Dios guardando su palabra, que nos mantenga ahí salvados hasta la vida eterna. Amén.